Aquí en 7 Magazine verano, y es un día importante. Hoy es el Día Mundial de la Fisioterapia y es un lujo que nos haya visitado hoy en este plató, en el programa de 7 Magazine para las 7 de La Rioja, el presidente de la Asociación Española de los Fisioterapeutas, Fernando Ramos. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Y además has venido acompañada, bueno, pues, por la presidenta en este caso, de La Rioja, del Colegio de Fisioterapia y Diputadas de La Rioja, Ana San Juan. ¿Qué tal? Hola, Ana. Bueno, enhorabuena y felicidades a los dos, ¿no?, por este día. Muchas gracias, es un día para celebrar. Es un día para celebrar, es un lujo que hoy esté Fernando con nosotros en este plató, pero ustedes, si quieren, si están en casa y los están escuchando, él va a estar dando una charla a las 7:30 de la tarde en Ibercaja para hablar, bueno, de temas muy interesantes. Enseguida vamos a adentrarnos en ello, porque es uno de los actos que vuelve a hacer el Colegio de La Rioja, ¿verdad, Ana?, que vuelve a reactivarse. Sí, como cada 8 de septiembre celebramos el Día Mundial de la Fisioterapia, que se conmemora la creación de la Confederación Mundial de Fisioterapia. Tras el parón de la pandemia, volvemos a retomar las charlas divulgativas abiertas al público, y no podía ser de otra forma que abrirlas a lo grande con la presencia de nuestro presidente, de Fernando Ramos. Y esperamos que vengáis esta tarde a escucharle, que va a hablar de un tema muy interesante, de la artrosis y cómo con la fisioterapia podemos prevenirla y tratarla. Pues vamos a hablar de artrosis. 520 millones de afectados en todo el mundo, Fernando. Sí, y 11 millones en nuestro país, es decir, es uno de los principales motivos de consulta. El 20% de las consultas médicas tienen que ver con la artrosis, y además, por ejemplo, en personas mayores de 70 años es el principal motivo de incapacidad para caminar. Por lo tanto, teniendo en cuenta que cada vez vivimos más años, que nuestra esperanza de vida aumenta década tras década, tenemos que conseguir también llegar, no solo cumplir años, sino cumplirlos con buena calidad de vida, y de eso hablaremos precisamente. ¿Se puede prevenir la artrosis? Se puede prevenir. Yo creo que la artrosis es un tipo de artritis que se considera como una enfermedad crónica, una patología crónica, y muchas de las patologías crónicas tenemos cierta capacidad, cierto margen de actuación. Se puede prevenir cuidándonos, se puede prevenir haciendo ejercicio físico, se puede prevenir una vez que tenemos los primeros síntomas acudiendo a nuestro fisioterapeuta para que nos prescriba un programa de ejercicios individualizado. Se puede prevenir también manteniendo hábitos de vida saludables como el control de peso, unos buenos hábitos nutricionales. Desde el punto de vista del descanso también es muy importante mantener periodos de sueño adecuados. Es decir, que es algo que hablaremos desde un punto de vista muy global y que trataremos de ir conectando todo para saber cómo podemos actuar sobre esta patología. Por tanto, puede prevenirse con ciertas pautas. Puede prevenirse, no puede evitarse, porque lógicamente una de las cosas que trataremos es el cambio conceptual. Es decir, nosotros estamos entendiendo como que la artrosis es un problema de desgaste y que no podemos hacer nada para prevenirlo, pero lo realmente importante es la expresión de síntomas o los síntomas con los que se acompaña la artrosis, que es lo que realmente nos incapacita, ¿no? Entonces, ¿se pueden prevenir las arrugas de nuestra piel? ¿Se pueden prevenir las canas? Es un proceso natural de envejecimiento, nuestras articulaciones tienen el mismo derecho también a sufrirlo, pero la cuestión es en qué medida ese envejecimiento, que es completamente fisiológico, se convierte en patológico. Y ahí es donde pues, los síntomas como el dolor, la rigidez, esa incapacidad para caminar, todo eso se puede prevenir, se puede retrasar, porque no hablamos solo de prevenirlo, hablamos también de retrasar la necesidad de cirugía o minimizar el consumo de fármacos. Cuando se convierte en esa patología, ¿cómo empiezan esos síntomas? ¿Hay una edad a la que suelen empezar? ¿Cómo alerta? Sí, normalmente el 30% de las personas mayores de 45 años tienen artrosis. Es cierto que también se ha visto en edades más tempranas, sobre todo en aquellas personas que han sufrido una lesión previa en una articulación. Pero alrededor de los 45 años es cuando empiezan a debutar los síntomas, y debutan sobre todo con dolor articular, con una rigidez que normalmente nos acompaña en las primeras horas de la mañana, pero que no permanece más de una hora. Nos acompaña con síntomas de crepitaciones, ruidos una especie de ruidos en las articulaciones, y nos acompaña con periodos de pseudoinflamatorios, es decir, ciertos episodios de inflamación también a nivel articular. Entonces, bueno, es cuando esto sucede, y sobre todo cuando estos síntomas se dan durante el movimiento, durante la realización de actividades, cuando debemos consultar al fisioterapeuta, que como experto en movimiento humano nos diagnostique y nos haga una valoración y nos paute un programa de tratamiento adecuado. ¿Tiene la fisioterapia un papel clave con la artrosis? Sí, me atrevería a decir que bueno, la fisioterapia tiene un papel clave con la patología crónica, porque es la altamente incapacitante, y entonces la artrosis a nivel mundial es la 11ª causa de discapacidad, está prácticamente en el top 10. Entonces la fisioterapia actúa ya no tanto o no solo en la prevención, sino en evitar
que realmente los signos, los síntomas de la artrosis evolucionen y evitar también la disfunción asociada. Por lo tanto, es fundamental pues, que las personas no pierdan su capacidad para moverse, para participar en las actividades laborales, para participar en las actividades recreacionales. Es fundamental. Me recordaba, Ana, con todo lo que hemos hablado nosotras de ese COVID persistente, ¿no? Cuando decía Fernando la parte de esa cronicidad, ¿no?, en las enfermedades y el papel que tienen los fisioterapeutas, que tenéis los fisioterapeutas en ellas. Sí, se nos ha visto mucho durante la pandemia, todo nuestro trabajo, todo lo que ha contribuido para mejorar a todos los pacientes con COVID persistente y con secuelas del COVID-19, pero ahora ya es el momento de pasar un poco página y centrarnos ya en otro tipo de temas, como es el lema de este año del Día Mundial, que es la artrosis y la cronicidad, que tan importante es nuestro trabajo en la prevención de patología crónica. Sí, me refería sobre todo a ese papel, ¿no?, que jugáis los fisioterapeutas con la cronicidad de muchas enfermedades en la que vosotros dais solución y muchas veces cuesta dar con vosotros, ¿no?, que se os derive a vosotros, a vuestros centros. Sí, por eso la importancia de estos días de celebración en que tratamos de dar visibilidad a que con el trabajo de la fisioterapia mejoramos la calidad de vida de muchas personas que creen que moviéndose van a dañar sus articulaciones, y es al contrario. Muchas veces el ejercicio bien pautado, bien estructurado por un fisioterapeuta le puede mejorar con ese dolor. Fernando, y en el caso de la artrosis, ¿ejercicio y artrosis cómo se llevan? Pues fantástico, es un tratamiento de primera línea. El ejercicio físico es el tratamiento de primera línea para la artrosis. ¿Por qué? Desde el punto de vista de qué deterioro sucede en la articulación, una de las manifestaciones también es la rigidez, la pérdida, digamos, en cierta manera, hay un líquido que actúa como un lubricante, que con la inactividad se vuelve más espeso. Por lo tanto, el ejercicio lo que hace es nutrir mejor a la articulación y además genera algo que es fundamental, que es fortalece la musculatura, y todo el peso que soporte la musculatura, es decir, si tenemos unos músculos fuertes, la carga a la que se ve sometida la articulación es mucho menor. Por lo tanto, el ejercicio es tratamiento de primera línea, más allá de que luego como fisioterapeutas también utilicemos otro tipo de intervenciones como terapia manual o otro tipo de procedimientos instrumentales para recuperar la movilidad cuando ya se ha estructurado esa rigidez, cuando ya vamos notando que perdemos movilidad en las articulaciones. Pero es fundamental. ¿Cómo ha sido la investigación, los avances científicos en los últimos años con esta enfermedad también en la fisioterapia, por supuesto? Sí. Los avances nos llevan hacia el mismo lugar, y es la necesidad de movimiento, y los avances nos llevan también, los últimos estudios nos llevan hacia el mismo lugar, que es intervenir antes. Esto es fundamental. Es inevitable que cada vez vamos a vivir más años, que la artrosis ha evolucionado, es decir, en las últimas décadas nunca hemos sabido tanto de la artrosis como sabemos ahora, pero lo cierto es que la incidencia y la prevalencia siguen aumentando, es decir, los casos de artrosis siguen aumentando. Por lo tanto, lo que sí sabemos hoy es la importancia de intervenir de forma temprana y de intervenir de forma global, no pensando solo en una intervención que sea solo ejercicio, solo terapia manual. Necesitamos la contribución de hábitos de vida saludables, necesitamos el control de peso, es algo fundamental, es uno de los principales factores de riesgo modificables, y hay otros pues que no son modificables. Por ejemplo, las mujeres padecen más riesgo de sufrir artrosis, son aspectos que no podemos modificar, o la carga genética que en un momento determinado sí que puede existir para padecerla, pero sobre todos aquellos factores modificables debemos actuar cuanto antes. Qué interesante, cuánto por aprender. Si ustedes se han quedado con ganas, Fernando va a estar esta tarde en el Centro Cultural Ibercaja a partir de las 7:30 de la tarde para pues continuar hablando e incidiendo más en esta relación artrosis y fisioterapia. Yo os agradezco a los dos que hayáis estado hoy con nosotros en este día tan especial para vosotros. Muchas gracias. Bueno, gracias. Y ahora vamos a continuar.